Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen calor? Yo tengo calor por fuera y también tengo el fuego del Espíritu Santo por dentro. Así que por todos lados estoy sudado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están sudados por todos lados? Hechos capítulo 8, verso 26 al verso 27. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Diga desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Había venido a Jerusalén para adorar. Y en ese mismo capítulo, verso 35, leemos en el nombre de Jesús, Hechos 8:35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Le anunció el evangelio de Jesús. Señor Jesucristo, gracias, oh Dios, en esta noche. Gracias por mis hermanos, Señor. Le pedimos, oh Dios, que nos ayude, oh Dios, denos dirección. Háblenos por medio de su palabra, Señor, y de su Santo Espíritu, a que, amén, esta palabra, Señor, llegue al corazón, a la mente, al espíritu de alguien de esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. El título en esta noche se llama Se busca o en busca de un etíope. Diga, en busca de un etíope. En busca de un etíope. Los países de India, México, Rusia y China lideran las estadísticas de los países con mayores diásporas del mundo. La palabra diáspora significa personas que nacieron en un país, y ese país en donde ellos nacieron lo dejaron atrás y se fueron a vivir a otro lugar. Es decir, personas, o un indio, o un mexicano, o un ruso, o un chino, o cualquier persona que vivió en un país, por ejemplo, aquí en Panamá, y que ya ahora vive en otro país, por ejemplo, India o Estados Unidos o otro país, esas personas pasan a llamarse diáspora. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El pueblo de Israel en los tiempos proféticos enseña que ellos, por profecía de Dios, ellos fueron expulsados de su tierra y pasaron a llamarse una diáspora. Es decir, que por cientos de años no pudieron vivir en la tierra que los vio nacer, en Jerusalén, en Israel. Y eso pasa mucho hoy en día también. Ahí estuve revisando algunas estadísticas a nivel global y hay más de 270 millones de personas que viven fuera de su país. ¿Pueden creer eso? 270 millones de personas, amén, país que viven fuera de sus países nativos, impulsados principalmente por factores económicos, por búsqueda de educación y por una estabilidad mucho más adecuada que en el lugar donde ellos nacieron. Los países llamados India, por ejemplo, manejan una tasa de 18,5 millones de indios que viajan a otro país a buscar una mejor vida. Aquí en Santiago tenemos varios, ¿verdad? Eso que venden las sábanas, ¿verdad?
Mexicanos hay, mexicanos hay 11,2 millones. Aquí en Santiago yo conozco varios mexicanos. Rusos, 10,8. Muy pocos rusos conozco por acá. Ellos se van más para otros países europeos o para Estados Unidos. China, ¿será que aquí en Panamá hay chinos? Están por todos lados. Amén. Yo pensé que la primera vez que vine a La Raya, bueno, por lo menos acá en La Raya no hay chino. Y ahí vi como 2 tiendas. Amén. O sea que los chinos están en todas, ellos son diáspora de su país de origen, que es China. ¿Cuántos dicen amén? Bangladesh, Pakistán, que son países del Medio Oriente. Ucrania, que es un país que está invadido. Filipinas, un país asiático, 6,1 millones. Imagínense, la cantidad de diáspora de Filipinas es más grande que el país de Panamá, para que tenga una idea. Siria, que es un país de Medio Oriente, 5,6 millones, más grande posiblemente que el país de Panamá. Afganistán, 5,1 millones. Amén. Al medir el impacto de la diáspora en relación con el tamaño de su población, los países pequeños y las naciones insulares encabezan estadísticas pequeñas como Guyana, Jamaica, el área del Caribe, República Dominicana. Son países pequeños, pero que también hacen diáspora. Personas se van de un lugar a otro en búsqueda de una oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto les gustaría tener una oportunidad? Eso es una razón por la cual las personas hacen eso, buscando una oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la emigración a larga distancia, la migración hacia destinos muy lejanos, América Latina, Asia, Norteamérica, Oceanía, principales países receptores, los destinos que concentran la mayor cantidad de inmigrantes en el mundo son Estados Unidos, Alemania, Arabia Saudita, Francia, Reino Unido, países de primer mundo. Gloria a Dios. En Centroamérica, nuestro país es un país privilegiado. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que no somos un país tan grande, gloria a Dios, aquí en nuestro país se maneja la moneda del país más poderoso del mundo, que es Estados Unidos. Entonces se vuelve un atractivo también para que muchas etnias de otros países vengan a radicarse acá. Y usted pasa por la central y usted se va a encontrar con peruanos, con colombianos, con venezolanos, ¿sí o no? Con asiáticos, con árabes. Váyase a los almacenes que están allá en la central. Son dueños puras personas de Medio Oriente, puros árabes, judíos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué le cuento esto, mi hermano? Simplemente porque quiero ilustrar un poco de lo que le quiero hablar referente a esta historia que ocurrió hace muchos años atrás en el libro de los Hechos. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Ciertamente, mis hermanos, esta historia es una historia tremenda. Es una historia poderosa. Gloria a Dios. Este pasaje nos revela una verdad gloriosa, porque de alguna manera podemos notar que los países de ese tiempo, las naciones de ese tiempo, siempre ellos estaban buscando oportunidades. Ese tiempo era un tiempo de opciones. Y este hombre era un hombre etíope que era un administrador. La Biblia también dice que este hombre era eunuco. Eunuco es un significado de una persona, hermanos, que desde su niñez fue castrado para nunca tener una familia o tener hijos. La razón por la cual estos hombres se volvían eunucos no era por voluntad propia, era porque los reyes de ese tiempo, amén, manejaban personas que los formaban para que les sirvieran toda su vida.
Y por esa razón, para que estando en el palacio no les diera por ir a buscar doncellas de los reyes o concubinas de los reyes, a los eunucos entonces les tocaba vivir castrados por obligación o por imposición del rey de turno de ese tiempo. En ese momento, amén, en Etiopía había una reina que le decían la reina de Candace, y hablaba o tenía a un eunuco en esa situación. Este hombre, la palabra nos hace saber de que él, amén, iba de cuando en vez al pueblo de Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén, porque iba amén, a hablar con Dios. Era un hombre que, a pesar de que no era del pueblo del Señor, no era del pueblo de Dios, de hecho, no era judío, era un etíope. Este hombre, y me llama la atención poderosamente, amén, de que este hombre iba a el pueblo, iba a Jerusalén, iba, amén, como al templo, a adorar a Dios, a buscar aprobación del Señor, iba a buscar, amén, una palabra de parte del Señor. Y qué tremendo, hermanos. Ojalá y nosotros tengamos esa misma actitud de este hombre etíope cuando se trata de buscar y de aprender y de recibir la palabra del Señor. Queridos hermanos, vuelvo y repito, este pasaje nos revela una verdad gloriosa, y es que Dios sigue buscando almas que están lejos por distancia quizás, lejos por cultura, porque este hombre no era judío, como les vengo aclarando, lejos por trasfondo, porque este hombre, quizás se dice que los etíopes eran de tez morena, eran de tez oscura, eran lejos de historia, pero tampoco lejos por ignorancia espiritual. Amén, pero no lejos del alcance de la misericordia de Dios. Vengo a hablar, hermano, de que el Señor todavía tiene misericordia por cada uno de nosotros. Dios todavía tiene misericordia por el que está allá afuera perdido. Dios todavía tiene misericordia por aquel que está allá afuera, amén, sin esperanza. Dios todavía tiene misericordia por aquel que está allá afuera, hermanos, atado por el alcohol, atado, amén, por los vicios de este mundo, atado, amén, por los placeres de este mundo. Todavía el Señor quiere mostrar misericordia a cada uno de ellos. En Hechos capítulo 8, mi hermano, vemos a un etíope, un hombre extranjero, un hombre de otra tierra, de otro ambiente, de otra realidad. Y sin embargo, Dios, hermano, lo tenía en su agenda. Sin embargo, Dios lo tenía en mente. Aleluya. Dios lo tenía presente todavía, gloria al Señor. Y eso es muy importante que nosotros entendamos, hermano, cuando estamos delante de un hombre, de una mujer, de una persona que pareciera que no tiene un alcance, que pareciera que nunca va a recibir la palabra del Señor, que pareciera que nunca va a recibir el consejo de Dios. Es muy probable que Dios, aleluya, lo tenga en su agenda. Y yo quiero hacer un análisis retrospectivo en esta noche, porque quizás muchos de los que estamos aquí, me incluyo, nunca nos imaginamos, aleluya, que unos años más adelante estaríamos delante, amén, de aquí, en el caso mío, predicando la palabra de Dios. Y nunca usted se imaginó que años más adelante usted estaría aquí sentado escuchando un sermón hoy viernes, aleluya, a las 7:30, 8 de la noche, escuchando el mensaje del evangelio. ¿Sabe por qué? Porque Dios te tuvo en agenda, Dios te tuvo en sus planes, Dios te tuvo, hermanos, apuntado en el día aceptable, en el momento aceptable,
vulnerable, cuando nadie daba nada por ti, cuando no había esperanza, el Señor nos tuvo en sus planes. El Señor nos tomó, el Señor nos sacó del lodo cenagoso del pecado. Él nos sacó de este mundo, Él nos consagró, nos limpió, amén, nos dio palabra, nos dio promesa, y por eso estamos aquí, hermanos, porque nosotros no somos judíos, nosotros no tenemos ni raza, éramos hermanos mestizos, somos mestizos, amén, venimos de un crisol de raza, un país pequeño, amén, que tuvo Dios misericordia de todos nosotros, pero hoy estamos aquí, hermano, alabando al Señor, recibiendo, hermano, la palabra, porque a pesar de todo, Él nos tuvo en su agenda. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dios, dígale al que está a su lado, te tiene en su agenda. Dios te tiene en sus planes, mi hermano. El cielo ya lo había visto. El Espíritu Santo ya estaba trabajando en tu vida. La gracia ya lo estaba rodeando, ya te estaba rodeando, aleluya. Y de esa misma manera, la palabra de Dios también estaba rodeando a este hombre eunuco. Y puedo, hermanos, amén, hacer un análisis de este hombre, porque cuando un hombre nace, aleluya, cuántos planes no puede tener un hombre cuando nace. Gloria a Dios, tiene sueños. Un hombre cuando nace tiene planes. Un hombre cuando nace, gloria a Dios, tiene tantos deseos de superación, quiere lograr grandes cosas, prepararse, tener, amén, finanzas saneadas, tener buen ingreso, tener una buena esposa, tener hijos, familia, amén. Un hombre cuando nace, esas son las expectativas de un hombre, pero lamentablemente, hermanos, este hombre, amén, fue trastocado su futuro. Una mujer fue trastocó su futuro. Y podemos decir, mi hermano, que esta mujer de Candace representa, amén, analógicamente el enemigo de nuestra alma. Puede ser, hermanos, que muchas veces el enemigo de nuestra alma, lo que él ha querido hacer es castrarnos, ha querido quitarnos nuestros sueños, ha querido quitarnos, amén, la voluntad para servirle al Señor, ha querido castrar, amén, el ministerio que Dios siempre ha tenido para ti, ha querido castrar la bendición que siempre Dios ha tenido en agenda para ti. Él ha querido castrar, él ha querido quitar. El enemigo hermano, es cochino. El enemigo siempre ha querido detenernos, él siempre ha querido dejarnos castrados, él siempre ha querido dejarnos desubicados, porque aunque este hombre estaba en el reino de Candace, a pesar de que estaba allá, él venía a la casa de Dios, él venía a Jerusalén a buscar una palabra, a buscar algo del Señor, que todavía no podía encontrarlo. Estaba castrado, era un eunuco, tenía fama, tenía dinero, tenía empleados que lo llevaban y lo traían en carreta, pero quizás este hombre estaba vacío, no tenía paz en su corazón, no tenía vida en su corazón, porque cuando el enemigo nos castra, cuando el enemigo nos quita el gozo del Señor, hermano, vivimos en tristeza, vivimos vacío, vivimos mal. ¿Cuántos dicen amén? El eunuco representa, hermanos, esa vida pasada que muchos de nosotros en algún momento tuvimos. Dios, amén, nos sacó. Dios nos volvió a redireccionar. Dios nos volvió a dar ese plan, ese propósito. Dios nos volvió a dar ese camino correcto. Dios nos volvió a dar esa palabra. Nos recordó de dónde realmente y a dónde nosotros vamos y lo que somos. Por eso, hermanos,
Este mensaje lo he titulado En busca de un etíope, porque todavía, hermanos, déjeme decirle algo. Un tiempo tú fuiste un etíope también espiritual. Un tiempo también tú necesitaste, aleluya, ir a la casa de Dios. Un día tú necesitaste que el Señor te hablara. Un día tú necesitaste que el Señor te revelara. Un día tú necesitaste que el Señor, por medio de su palabra, te revelara, amén, su verdad. Y ya no eres un eunuco, ya no eres alguien infructífero, porque la palabra eunuco significa no dar fruto. La palabra eunuco significa no tener descendencia. La palabra eunuco significa que ya no vas a poder reproducirte, que ya no vas a poder avanzar en el ministerio, en la palabra. Pero vengo a darle un mensaje al infierno y vengo a decirle con la autoridad del nombre de Jesucristo que tú en esta noche, si tal vez vives, hermano, que no te ha multiplicado, que no has, hermano, hablado la palabra, que no has ganado alma, que no has predicado el mensaje del evangelio, que no puedes y que sientes que no vas a poder nunca, vengo a decirte en esta hora que Dios todavía te tiene en agenda. Dios todavía, hermanos, te tiene en agenda, te tiene en sus planes. No estás ahí sentado por gusto. ¿Cuántos dicen amén? No estás ahí sentado por casualidad. A veces el hombre piensa en las casualidades. Yo no creo en casualidades. El que está en el lugar que está es por un plan divino. Si usted está sentado aquí en esta noche, yo creo por fe de que es un plan divino. Dios permitió que tú estés sentado hoy aquí para que tú escuches este mensaje, para que tú escuches esta palabra en esta noche. Esta palabra es la correcta para hoy, que tú necesitas escuchar. Esta palabra es la correcta para hoy, que tú necesitas recibir. Porque todavía hay etíopes allá afuera. ¿Y sabe por qué todavía hay etíopes allá afuera? Porque antes de ellos primero fuimos nosotros. Todavía hay gente alejados de Dios. Todavía hay almas que vienen con hambre, pero sin entender absolutamente nada. Porque la Biblia dice que el etíope iba a la casa de Dios, se sentaba a escuchar los mensajes, pero cuando él venía de Jerusalén para Etiopía, todavía no entendía el mensaje que le habían enseñado. Es decir, que necesitaba que alguien se levantara y le hablara a ese etíope. Porque todavía hay corazones que leen, hermano, que escuchan, que buscan, que preguntan, pero necesitan que alguien les anuncie a Jesucristo, que alguien les enseñe. El texto comienza con una orden divina a Felipe. Hechos 8:26. Dice que un ángel del Señor habló a Felipe. No sé si usted alguna vez le ha hablado el Señor, le ha hablado un ángel o por medio de sueños. Pero la Biblia dice, hermanos, que un ángel del Señor le habló a un hombre llamado Felipe, diciéndole: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y el Señor guía a Felipe hasta el desierto. Diga el desierto. El desierto, hermano, tiene una significancia en este tiempo con este mundo.
Este mundo para usted y para mí es el desierto. El cielo es la tierra prometida. Así que usted y yo estamos caminando como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto por el desierto. Pero todavía no hemos llegado a la tierra prometida. Pero en la tierra prometida el Señor nos llama a hablarles a todos aquellos que todavía no conocen la tierra prometida, que todavía no saben del cielo, para que también puedan ir al cielo. Está buscando etíopes, personas confundidas por la vida, personas golpeadas por la vida, amén, que no tienen esta revelación, que no tienen esta verdad. Eso es lo que Dios está abogando en esta noche, que tú levantes, o que se levante en esta noche un espíritu de compasión, un espíritu de carga por las almas perdidas que están allá afuera, por etíopes que necesitan que alguien les hable. Dios no le dio a Felipe una explicación, hermano. Amén. Cuando Dios te llama, Dios no te explica para qué, te da la orden y ya. Amén. Dice la Biblia que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios, amén, cuando te llama no te pregunta si quieres hacerlo o no. Si lo haces, bien. Y si no lo haces, te va prácticamente, no quiero usar esa palabra, pero creo que es la correcta, va a hacer a la fuerza que tú le sirvas a él. Si no, pregúntenle a Jonás. Jonás tenía que ir a Nínive y no quiso. Y Dios lo empujó y lo dejó en el lugar donde él quería que él trabajara. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Porque, hermano, con Dios no se juega. Dios no le dio a Felipe una explicación, le dio una dirección. Diga dirección. Dios, cuando te usa, te da la dirección, te da el camino, te da la ruta, pero no te explica. Porque Él espera que nosotros confiemos. Él espera que nosotros tengamos fe. Él espera que nosotros le creamos. Él espera que nosotros, amén, caminemos en su dirección. Él le mostró primero al etíope. Amén. Vete al desierto. Vete por Jerusalén a Gaza, el cual es el desierto. Pero cuando Felipe llega al desierto, dice la Biblia, que al primero que se encuentra, ¿a quién es? Al etíope, diga. Es decir que tú, etíope, Dios te lo va a mostrar si tú tienes relación con Dios. Amén. Estaba llamando a un hermano hoy y le marqué varias veces y nunca me contestó. Después estaba apagado. Amén. Así que no pude hablar con él. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque cuando tú no tienes manera de hablar con alguien, es imposible. Amén, hermano. Lo mismo pasa con Dios. Nunca vas a estar en el lugar donde Dios te está llamando si no tienes conexión, si no tienes comunicación con Dios. Nunca vas a saber. Felipe escuchaba a Dios, al Señor. Felipe sabía dónde era la dirección correcta. Y ahí estaba Felipe en el desierto de Jerusalén a Gaza. Y él, hermanos, enseña el evangelio verdadero. Comienza para enseñar el verdadero evangelio, hermanos. Escuche, se comienza con obediencia. Porque Dios sigue buscando almas, pero necesita siervos dispuestos. Sigue habiendo gente preparada por Dios, pero se necesitan mensajeros sensibles al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Felipe pudo haber dicho: Señor, allí no hay multitud,
Amén. A veces nosotros queremos servir al Señor y queremos ver muchas personas. Y a veces Dios nos está llamando para hablarle primeramente a pocas personas. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Porque el único que se encontró en el desierto, en ese lugar, Felipe, fue ¿a quién? Al etíope. ¿Cuántos dicen amén? Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Quizás el etíope estaba perdido. Estaba en su trabajo, iba a la iglesia y estando en la iglesia no entendía la palabra. Porque cuando él venía de Jerusalén, le preguntaron, ¿usted entiende lo que lee? Y dice, ¿y cómo voy a entender si no hay quien me explique? ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermano, que usted necesita en su vida alguien que le explique, alguien que le dirija, alguien que le aconseje, alguien que le dé dirección. Amén, hermano. La manera apostólica, la manera correcta en la que el evangelio se comparte es enseñándolo. Primeramente, hermano, no podemos enseñar lo que no tenemos. Entonces, primero usted tiene que aprender para poder dar lo que usted sí tiene. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso, hermano, que necesitamos estudiar, necesitamos conocer la palabra. Usted necesita manejar la palabra, usted necesita conocer la Biblia, usted necesita entenderla. ¿Cuántos dicen amén? Porque si usted no le entiende, ¿qué está enseñando? O no está enseñando a nadie. Amén, hermano. ¿Sí ve el punto? Ese sigue siendo el corazón de Dios. Buscar y salvar. No solo llamar a los cercanos, no solo confirmar a los que ya están adentro, sino buscar y salvar lo que se ha perdido. Y qué hermoso es entender esto. Dios no solo busca multitudes, también busca personas, busca individuos. No solo busca ciudades, también busca corazones contritos y humillados. No solo busca pueblos enteros, también busca a un etíope sentado en un carro leyendo una profecía que no entiende. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos a veces han entendido algo en la Biblia que no entienden? A todos nos ha pasado eso, ¿verdad? Cuando empecé a estudiar la palabra de Dios a fondo, habían frases, habían cosas que no entendía. Habían palabras que no se entendían y habían que estudiarlas, buscar el significado, buscar inclusive el idioma original, el hebreo, el griego, para poder entender a fondo bien cómo es que es el significado de este versículo. Amén. Porque es importante entender cuando nosotros leemos. Por eso, hermano, es que hoy en día hay muchas personas confundidas. No por la palabra, sino por malos maestros que no conocen la palabra de Dios a profundidad, que no tienen una revelación a profundidad de lo que significa el Señor Jesucristo, lo que significa Dios. Es necesario que entendamos eso, mi hermano. Está bien y le felicito que usted venga a la casa de Dios, que usted escuche, gloria al Señor. Pero también es importante que usted haga el esfuerzo, que usted se sacrifique para aprender un poco más de la palabra de Dios. Porque sin el conocimiento correcto, hermanos, inclusive podemos llegar a ser engañados. Amén. Podemos llegar a ser, amén, a no madurar espiritualmente.
a seguir siendo niños espirituales, llevados por cualquier viento de doctrina que viene por ahí. Amén. No, tenemos que estar sólidos, fuertes, establecidos como la palmera. Está bien el Espíritu Santo, está bien ser llenos de la unción de Dios, está bien hablar en lenguas, eso está perfecto, eso está tremendo, hermanos, pero hay una parte que el apostólico del nombre a veces olvida, y es el conocimiento. Es necesario conocer la palabra de Dios. Diga, es necesario que yo conozca su palabra. Este hombre no era indiferente. Y mire, me impacta la actitud del etíope. El etíope tenía una actitud tremenda. No era un judío. Amén. Había ido a adorar a Dios, aunque no entendía. Qué tremendo eso, hermano. Cuando un hombre, a pesar de que no entiende la revelación, él tiene en su mente algo claro, y es que a la casa de Dios voy a adorarle, a la casa de Dios voy a glorificarle, a la casa de Dios voy a darle alabanza. Dice que él no era indiferente a la adoración al Señor. Estaba leyendo la Escritura inclusive. Tenía interés en conocer la palabra, pero no entendía lo que él estaba leyendo. Amén. Cuando alguien tiene deseo de aprender la palabra, Dios pone a personas a que le puedan enseñar a esas personas. Entonces pasé de ser un discípulo a ser un maestro. Amén. Ese es el proceso que Dios espera de usted y de mí. No nada más de mí, hermano. De usted también. De todos. Todos deberíamos ya ser maestros para el tiempo que algunos ya llevan en la iglesia. Todos ya deberían tener una lista de gente ganadas para el tiempo que llevan en la iglesia. Todos deberían, hermanos, de tener un grupo de estudiantes discipulándolos cada semana, quizás, para el tiempo que llevamos en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Pero la realidad es que no es así. La realidad es que todavía, hermanos, 20, 15, 10, 40, lo que sea, y todavía seguimos siendo niños fluctuantes, llevados por cualquier lugar. Amén. No sé cuántos años llevaba este hombre yendo a la casa de Dios, pero había una actitud que él tenía, y esa actitud era que él quería aprender. Amén, hermano. Hermano, usted cuando viene a la casa de Dios debe tener una actitud de adorar a Dios, como dice la palabra, pero también debe tener una actitud de aprender la palabra de Dios cuando usted la escucha. Porque no funciona, hermanos, solamente alabar, adorar. Está como el clásico chiste de siempre, ¿no? De aquel que le escucha el mensaje al predicador y dice, el culto estuvo muy bonito, muy bueno. ¿Y qué fue lo que aprendió de lo que le enseñaste? Bueno, no aprendí nada, pero estuvo bueno. Amén. No me acuerdo tampoco ni del título del mensaje. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay un proceso que hay que pasar para volverse maestro. Hermano, usted no puede ser discípulo toda la vida en la iglesia. Usted tiene que ser discípulo un tiempo. Amén. Porque eso va a hablar de su madurez espiritual. Amén, hermano. Le felicito porque viene a la iglesia. Pero lo suficiente, escucha esta frase, lo suficiente nunca es suficiente. Amén. Felipe, hermanos, apenas él fue perseguido,
La Biblia dice que ellos se dispersaron. Cuando Saulo de Tarso empezó a perseguir la iglesia, hermano. Escuche eso. Saulo empezó a perseguir la iglesia. Y dice la Biblia que los discípulos de Jesús fueron esparcidos a muchos lugares, individualmente. ¿Qué quiere decir eso? Que Felipe fue esparcido a Samaria, huyendo para que no lo mataran. Así que él no podía pedir la ayuda de el apóstol Pedro, no podía pedir la ayuda de Juan, no podía pedir la ayuda de nadie. ¿Qué tenía él solamente? Solamente tenía lo que él había aprendido. Solamente tenía lo que él había conocido. Solamente tenía el Espíritu Santo y todo lo que él aprendió con el Señor en los 3 años y medio que estuvo con él. Amén, hermano. Entonces en 3 años y medio Felipe pasó de ser discípulo a ser maestro. No sé si me está captando la idea que le quiero transmitir. Pasó de ser discípulo a ser maestro. Y cuando empezó a ser un maestro, cuando empezó a perseguirse, él no se echó para atrás. Él no se asustó. Él no volvió a su casa. ¿Por qué? Porque ya no era el mismo discípulo que estaba con Jesús. Tal vez inexperto, tal vez no estaba seguro, tal vez había algunas cosas que no conocía, tal vez había cosas que no había visto todavía. Pero el Señor, hermano, le respaldó. El Espíritu Santo le guió. El Espíritu Santo le llevó hasta Samaria. Hermanos, este hombre en Samaria, él estremeció ese lugar. Dice la Biblia que había un mago, hermano, que había atado a ese pueblo, que había engañado a ese pueblo por varios años. Y cuando llega Felipe con la autoridad del poder del Espíritu Santo, mi hermano, ese mago, esas cosas se rompieron y todo el pueblo de Samaria vino a conocer el nombre del Señor Jesucristo por causa de un hombre llamado Felipe que pasó de discípulo a maestro. ¿Cuántos dicen amén? Y en ese mismo momento, amén, él no se conformó con lo que hizo en Samaria, sino que por la guía del Espíritu Santo llega donde está, diga el qué, el etíope o el eunuco. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Hermano, la palabra no se equivoca. La palabra es completamente clara como el agua. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Felipe se acercó y la Biblia dice, porque Hechos 8, 30, 31, acudiendo Felipe, le oyó, él se acerca donde estaba el etíope, el eunuco, le oyó que leía al profeta Isaías. Y la pregunta que le dice es esta. Mire la pregunta que le hizo Felipe al etíope. ¿Entiendes lo que lees? Amén. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y ahí, hermanos, vemos que a veces las personas quieren entender las cosas, pero si no hay nadie que les enseña, ¿cómo la va a entender? Si no hay alguien que le da tiempo a esa persona, ¿cómo la va a entender? Hermanos, y aún peor, si alguien te pide que tú le enseñas y tú no sabes, ¿cómo quedarías tú? Amén. Imagínense que yo siendo pastor, usted me viene a pedir, pastor, deme un estudio, hábleme de la palabra, pero yo no sé nada. Yo nada más me sé cantar, pararme aquí, leer un sermón y ya, pero no sé nada de la Biblia. ¿Qué pensaría usted del pastor? Que no sabe doctrina, que no sabe Biblia, que no sabe nada. ¿Usted qué va a decir? Usted va a decir, ese pastor, ¿qué va? Le falta calle. ¿Era que sí? Porque se supone que el pastor que predica la palabra debe ser un maestro de la palabra.
debe conocer de la palabra, ¿sí o no? Entonces a veces nosotros los hemos, y voy a decir esta frase, no se me ofenda por favor, pero a veces nosotros los pastores lo hemos mal acostumbrado a ustedes. Porque yo siempre les digo, hermanos, si conocen a alguien por ahí para darle un estudio, véngalo, yo voy y yo le doy el estudio. Y está bien, pero a veces siento que le hago un daño. Porque si usted puede dar el estudio, ¿por qué no se lo da a usted? ¿Por qué tengo que ir yo? Si usted conoce, usted me dice, pastor, páseme ese folleto de nacer. Yo le voy a dar ese folleto de nacer a esta amiga mía, o a este amigo mío, o a este vecino, o a esta vecina. Yo mismo se lo voy a dar. Si yo me acuerdo que yo fui el primero que puse el bloque de la iglesia. Tengo como 40 años de estar en la iglesia y no he dado ni un estudio bíblico. Amén. Pero ahí sí a veces reconozco que quizás a veces nosotros cometemos como pastores, por misericordia y por amor a las ovejas también a veces. Pásenme lo que yo le voy a dar el estudio. Amén. Yo lo hago con amor. Denle un aplauso al Señor. Pero Felipe llega donde está el eunuco y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees, Felipe? Al etíope. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y dice que ahí, note esa frase, hermano. Dice que le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. O sea, no fue Felipe que le rogó. El etíope le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Nota la actitud del etíope. Nota la actitud del etíope, hermano. Nosotros no podemos perseguir a nadie que no quiera saber de la palabra de Dios. Enfoquémonos en lo que realmente quieren conocer la palabra de Dios. Enfoquémonos en lo que realmente aman conocer la palabra de Dios. Enfoquémonos y pidámosle al Señor en esta noche, hermano. Señor, dame almas que realmente amen tu palabra, que realmente tengan hambre de tu palabra, que realmente quieran crecer, aprender, avanzar en las cosas de Dios. Porque a veces nos concentramos en gente, hermano, que sencillamente no quieren saber de Dios. ¿Verdad que sí? Porque el eunuco le pidió, por favor, siéntate y háblame de tu palabra. Háblame de esta palabra que no entiendo. Gracias, Señor, porque por lo menos vino un hombre que se sienta a explicarme la palabra de Dios. Hermanos, hay personas que dicen, ¿cómo podré entender si alguno no me enseñare? Pero todavía hay gente esperando una explicación bíblica, hermano. Todavía hay corazones listos que necesitan que alguien abra la boca, les anuncie al Señor Jesucristo. Amén. El etíope iba leyendo una profecía mesiánica, Hechos 8, 32 a 33. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Entonces le preguntó, y esta fue la pregunta que el etíope le hizo. Mire, una vez haciendo pregunta. Hechos 8:34, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Note que ahí el eunuco entendía que el que estaba hablando no era Dios. Él entendía que el que estaba hablando era un profeta, y es ciertamente así. Amén. Entonces lo que el eunuco no le permitía entender la palabra era si era el profeta el que estaba hablando o se estaba hablando de otro. O sea, el profeta hablando de sí mismo o el profeta hablando de una profecía de otro ser que vendría. Porque estamos hablando de los tiempos del Antiguo Testamento.
Entonces dice verso 35 de Hechos 8. Entonces Felipe, abriendo la boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesucristo, porque ese otro del que el eunuco no entendía era de aquel eventualmente, aleluya, que sería manifestado según primera de Timoteo 3:16. Era aquel rey de la gloria, Dios todopoderoso, aleluya, que ese espíritu que no se podía ver. Amén. En esa profecía el profeta estaba hablando de aquel que dijo: yo mismo que soy, yo mismo vendré y yo mismo los salvaré. De aquel rey de la gloria, de aquel príncipe de paz, de aquel todopoderoso, el alfa y el omega, el principio y fin. Felipe, hermano, no perdió el tiempo con el eunuco. Le predicó el evangelio de Hechos 2:38. Le predicó de Jesucristo, le predicó de aquel que podía salvarle, que ya no era solamente el Padre, que el Padre se había manifestado, que el Padre había ido a la cruz, que había derramado sangre preciosa, no solamente por los judíos, sino también por él. Aunque él estuviera en Candace, aunque era un etíope, él también podía recibir el evangelio, aleluya. Y usted también lo puede recibir, y todo aquel que lo aprenda, todo aquel que lo reciba, también lo puede recibir y dar. Aleluya, dale un aplauso al rey. Eso fue lo que Felipe le dijo a el eunuco. Le habló el evangelio de Jesucristo. Qué tremendo, ¿verdad? Aleluya. Unificó el Antiguo Testamento con lo que estaba ocurriendo y le explicó el evangelio de Jesucristo, indicándole que esa profecía ya se había cumplido. Porque ya Jesús había resucitado de los muertos. Ya Él había ascendido al cielo. Ya habían matado a, hermanos, al primer mártir de la iglesia. Ya habían, amén, asesinado a Esteban. Y había una persecución. Y era el momento en que la iglesia estaba empezando a sacudir Jerusalén y todos los pueblos que estaban alrededor. Y no solamente Jerusalén y los pueblos fueron sacudidos, también el etíope fue sacudido. Hermanos, porque esta promesa, aleluya, es para mí, es para ti, es para tu familia, para tus hijos, los que están lejos. Para cuantos el Señor vuestro Dios llamare, es para todos esta promesa en esta noche. Amén. No importa quién sea, no importa si es un católico, no importa si es un evangélico carismático, no importa si es un trinitario, no importa si es un mundano, esta promesa es para todos. Es para todos. Porque solamente hay un camino y está en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Después que Felipe anunció a Jesús, algo se movió en el corazón del etíope. Amén. Amén, hermano. Cuando nosotros escuchamos el mensaje del Señor, algo se mueve por dentro. Algo nos inquieta, algo nos sacude, algo nos incomoda, algo no nos deja tranquilo, algo nos hace entender: ay, yo tengo que buscar del Señor, yo tengo que buscar de Dios, yo tengo que servir al Señor, yo tengo que entender las cosas de Dios. Amén. Yo tengo que ganar alma, gloria al Señor. Hermanos, uno de los retos más grandes que yo tuve en mi vida ministerial, en mi vida cristiana, fueron dos cosas. Una fue ser lleno del Espíritu Santo, y otra, la primer alma que me gané. Fueron dos retos grandes en mi vida, porque yo trataba de ganar almas y no lograba. Amén. ¿Cuánto le ha pasado eso? Uno quiere ganarse una alma, pero no siente, como que no encuentra las palabras, o se me lengua la traba, dice el otro, o no sabe qué decir, o se le vuelve la mente en blanco.
Y la persona empieza a decir, es que tú estás, es que te tienen computada, es que te va a volver loca, es que la Biblia, es que esto, es que... Y entonces uno empieza, hermano, a crearse una mentalidad y uno empieza a temblar del miedo y digo, ay, mejor me callo la boca y me voy calladita mejor, o calladito. Y nos quedamos ahí y después nos entra un temor y después, no, hombre, yo mejor no voy a hablarle a nadie mejor. Porque quedó como mudo. ¿Sabe por qué pasa eso, hermano? Porque quizás necesitas aprender más de la palabra de Dios. La palabra, el conocimiento te da seguridad. El conocimiento te da entendimiento. El entendimiento te da sabiduría y te enseña cómo tratar con la necesidad de las personas, aún aquellos que critican. Amén. Yo me he encontrado con gente que ha criticado aquí, inclusive con la hermana. Amén. Y le hemos explicado. Y después que hablamos con él, ya no criticó más. Amén. Porque cuando las personas tratan contigo, tú tienes algo que ellos no tienen. Pero si tú no lo sabes comunicar, amén, tú te vas a sentir que tú no puedes. Y vas a perder la oportunidad de hablar del evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Eso nos enseña que el verdadero evangelio, hermano, no solo informa, no solo dice, también provoca respuesta. Amén. Cuando usted predica la palabra, si la respuesta no es en ese momento, eventualmente esa semilla debe dar un fruto. Amén. Si no da ningún fruto, simplemente la semilla o no fue bien enseñada o la persona cerró su corazón a la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Lo importante es que usted aprenda a sembrar bien la semilla, a predicar bien la palabra, a enseñarla correctamente. El texto sigue diciendo, Hechos 8, 37 al 38. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo, y mire esta es la respuesta, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Aleluya. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Amén. Diga, toda acción tiene una respuesta. Si tú predicas la palabra con fe, con autoridad, con seguridad, con conocimiento, esa palabra va a tener una respuesta. ¿Cuántos dicen amén? Esa palabra va a tener una reacción. Esa palabra va a hacer algo en el corazón de la persona. Tarde o temprano esa palabra va a causar una incomodidad que le va a hacer, amén, conocer más de la palabra de Dios. A este hombre lo incomodó la palabra en el momento. Esto es algo increíble. Esto es algo poderoso. Es un momento glorioso. El carro se detuvo. La palabra fue creída y el hombre obedeció. Ahora, siendo fieles a la doctrina apostólica, debemos decir algo con claridad, hermanos. Ya estoy terminando. El libro de Hechos muestra un patrón de bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Está consciente de eso, ¿verdad? No es primera vez que lo digo, pero lo aclaro. Hechos 2:38 habla de arrepentimiento. Habla de bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén, porque había descendido sobre ninguno de ellos, Hechos 8:16, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Hechos 19:5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. La Biblia no detalla en Hechos 8 la fórmula verbal pronunciada por Felipe en ese momento, pero el patrón apostólico general es claro. En el capítulo 8, donde, amén,
Felipe bautiza al eunuco, donde Felipe bautiza al etíope, fue en el mismo contexto donde dice la palabra que los apóstoles Pedro y Juan fueron a bautizar a los de Samaria para que recibieran el Espíritu Santo, porque solamente dice la Biblia que Felipe los había bautizado en el nombre del Señor Jesús. Así que, hermanos, 2 más 2 son 4. Si Felipe bautizó a todos los samaritanos en el nombre del Señor Jesús, entonces Felipe también al eunuco lo bautizó en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Denle un aplauso al Señor Jesucristo, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Y para cerrar, hermanos, el etíope había ido a Jerusalén, hermana Sofía, vamos a ir cerrando, adorar, pero regresaba todavía necesitado. Amén. Él venía a adorar, pero regresaba todavía necesitado. ¿Cuántos dicen amén? Había tenido contacto con lo sagrado, pero todavía no había entrado a la experiencia completa del evangelio. Eso también pasa hoy. Amén. ¿Verdad? Hay gente que visita templos, iglesias, escucha música cristiana, respeta la Biblia, cree en Dios y aún así sigue sin haber obedecido el evangelio. Inclusive, aún así sigue vacía. Amén. Sin esperanza todavía siente. Pero Dios no quiere solo que el hombre visite Jerusalén. El hombre no quiere nada más que nosotros visitemos la iglesia. El Señor busca que nosotros conozcamos a Jesús. Quiere que respondamos al plan de salvación. Quiere que seamos transformados de toda verdad, de toda justicia. Por eso Pedro predicó el evangelio de Jesucristo y habló acerca del arrepentimiento. Habló acerca del bautismo en el nombre de Jesucristo y habló acerca de la llenura del Espíritu Santo. Este mensaje no es solo para un hombre del pasado, es sobre también la misión que la iglesia todavía tiene acerca de la iglesia. ¿Qué hacer? Hermanos, todavía hay etíopes en todas partes. ¿Sí o no? Hay etíopes en la oficina donde tú trabajas. Hay etíopes en los hospitales. Hoy fuimos a llevar al niño al Misacaxi y vi bastantes etíopes, faltos de Dios, faltos del Señor. Hay etíopes en las universidades. Hermano, la juventud está siendo muy atacada por el enemigo. Mucha perversión en este mundo, mucho desenfreno, mucho engaño, pandillas, presión de grupo, personas infructuosas que están usando a la juventud para lograr aberraciones y para lograr cosas ocultas que desagradan a Dios. Hay etíopes en las carreteras, hay etíopes en tu familia, puede que haya muchos etíopes todavía. ¿Qué vas a hacer con esos etíopes que están cerca de ti? ¿Vas a seguir hablando con ellos normal como si nada hubiese pasado? ¿Vas a seguir tranquilo esperando que se pierdan para siempre? ¿Vas a seguir esperando que ellos hagan lo que quieran mientras tú te estás llenando de la palabra, pudiéndole hablar, pero no le hablas? ¿Qué pasó con esos etíopes en tu familia? Hay muchos etíopes en las redes sociales. Hay muchos etíopes en iglesias tradicionales. Hay muchos etíopes en ambientes religiosos, en lugares desérticos. Todavía hay personas leyendo sin entender, hermano. Cuando estuve hablando con el Señor, pidiéndole a Dios acerca de este tema, eso fue el pensamiento que me vino.
¿Cuántos etíopes cada día, hermanos, mueren sin el Señor? ¿Cuánta gente hoy en día, hermanos, se están yendo al infierno sin el Señor? Porque nadie les habló, nadie les dio nada. Hoy en día, hermanos, estamos viviendo los tiempos de una iglesia fría, que se ha enfriado, que se ha acostumbrado, que se ha acomodado a la silla, que se ha acomodado a las cosas cotidianas, rutinarias. No, hermano, yo me rehúso a ser así. Yo me rehúso, hermanos, a acomodarme. Yo quiero, hermanos, sacudirle en esta noche. Yo quiero que usted tenga por lo menos una gotita de carga por alguien, aleluya. Alguien que le incomode, alguien que le haga sacrificarse, alguien que le haga doblar rodillas en la madrugada, en la noche. Alguien que le haga llorar, Señor, por este hombre, Señor, por mi madre, por mi padre, Señor, por mi familia. Se están yendo al infierno, pero todavía están vivos. Necesito, Señor, dame sabiduría para que estas personas no se pierdan. Son etíopes que necesitan que alguien ore por ellos. Qué terrible, hermano, cuando tú ves personas cayéndose en un acantilado y tú los ves ahí tirándose y todos están muriendo. Y qué terrible cuando tú ves que los que se están tirando son tu propia familia, son tu propia sangre, porque son etíopes que necesitan que alguien les hable, pero nadie les está hablando. Nadie los está incomodando, nadie los está entorpeciendo. ¿Sabe por qué Elí fue castigado, mi hermano? El sacerdote de Dios fue castigado. Dice el Señor: te voy a quitar del sacerdocio, porque ni siquiera zancadilla le haces a tus hijos que están en pecado en tu propia casa. Los hijos del sacerdote Elí estaban practicando fornicación en el templo de Dios, y Elí, el sacerdote, sabía eso y no le ponía ni siquiera zancadilla, no los sacaba del templo, se quedaban ahí. ¿Sabe por qué, hermano? Porque se volvieron insensibles. Se volvieron insensibles y dejó que sus hijos hicieran lo que les diera la gana, aún dentro de la casa de Dios. Dios sigue buscando Felipes, hermanos. Y yo quiero hacer un llamado en esta noche a los Felipes de esta iglesia, a mujeres que tienen el espíritu de Felipe todavía en esta iglesia. Porque yo sé que hay hombres que sí lo tienen, ese espíritu. Yo sé que hay mujeres que sí tienen ese espíritu. Yo sé que hay mujeres que quizás, amén, por este momento no han despertado, pero sé que Dios los puede despertar en esta noche. Yo sé que Dios puede traer avivamiento en esta noche. Yo sé que Dios puede, amén, levantar Felipes que le pueden hablar a etíopes, que le pueden hablar a su familia, que le pueden hablar a alguien en esta noche, sus hermanos, sus hermanas, sus tíos, sus tías. ¿Qué pasa con ellos, hermanos? Porque ellos siguen en el pecado, porque ellos siguen ofendiendo a Dios, y porque usted no hace nada, porque usted no los estorba con oración. Señor, te pido por mi familia, Señor, te pido por mi descendencia, Señor, te pido por mi nieto que se está perdiendo en la delincuencia, que se está perdiendo en el mundo, que se está perdiendo allá afuera, que está aprendiendo hábitos inadecuados que eventualmente van a ser la destrucción de su vida, y después va a tener usted que derramar lágrimas de sangre, porque pudiendo haberlos corregir, pudiendo haberles hablado, te callaste, no dijiste nada, no oraste, no buscaste, no le incomodaste, no fuiste un obstáculo para ese pecado en el que estaba. Necesitamos Felipes que tengan la carga por las almas. Necesitamos Felipes que tengan el deseo de buscar la presencia de Dios.
Necesitamos Felipes que tengan el deseo de avivarse, que tengan el deseo de ganar almas, que tengan el deseo de salvar su familia. Porque no hay sensibilidad, Señor. Porque no hay carga en este tiempo. Tal vez te has alejado de Dios, tal vez te has alejado de la oración, tal vez te has alejado del ayuno, te has alejado de tener una relación con Dios, y te has vuelto insensible, delante de Dios. Vienes a la iglesia, escuchas la palabra, pero más nada, te quedas quieto, te quedas estático, no dices nada, no estorbas. Hermano, aprende a ser un estorbador, aprende a estorbar el pecado, así sea en tu casa. No permita que en tu casa entre el pecado, entre la perdición, entre la perversidad. No permita que en tu casa haya, amén, fiesta con Satanás, porque usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. No permita el pecado en su casa. Derramando tu amor me envuelve. He venido por ti.